Yo no voy a cantar, ¿eh? No, ¿verdad? Ya te he dicho que esto Lo no era siento, muy... no, la expectativa ha quedado alta. Ha quedado alta, así ahora vamos a hacernos ya la parte seria. No, es verdad que me estaba contando antes de comenzar que, bueno, Pera forma parte, digamos, de una nueva jornada de hoteleros que han formado parte del gremio, ¿no? Digamos, de una sangre nueva, por decirlo así, que el sector seguramente también agradece. Y parte de lo que hacen tiene que ver con el Barcelona Travel Hub, que es lo que más vamos a comentar hoy. Entonces, si quieres, empezamos porque nos comentes exactamente, para quien no lo conozca, qué es, qué objetivos tiene, cómo nace. Vale. Mira, Barcelona Travel Hub, al final lo que es, como dice su propia palabra, es un hub, ¿vale? Para que podamos tener un espacio en el que la gente que tiene ideas de negocio, de innovación, que quiera desarrollar algo en el ámbito de travel, no es específico de hotel, en el sector de travel, que tenga un espacio donde estar, ¿no? Al final, Barcelona es un destino nivel mundial, a nivel turístico, ¿no? Oferta cultural, gastronómica, de ocio brutal. A nivel europeo, dentro de lo que es el ecosistema de startups, estamos en primera división, con Berlín, con París, con Londres. Tenemos muchísimos centros de innovación, etcétera. Y después también tenemos esta capa, digamos, de educación, ¿no? de formación específica del sector, como el CED, como el SHOP, pero después a nivel de ingeniería, la UPC es una ingeniería top a nivel mundial, y luego obviamente tenemos las capas de las escuelas de negocio, ¿no? ESADE, IES, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos los elementos para montar hacer de Barcelona un referente para la gente que tenga ideas en el sector, que pueda desarrollarse y tenga el apoyo. Que hoy en día hay muchos foros, hubs, etcétera, pero están un poco huérfanos de un espacio de referencia donde poder trabajar. Esa es un poco la idea. Y cuando comenzáis con esto, digamos, ¿qué desafíos os encontráis, ¿no? En el destino concreto de Barcelona? A ver, el primer desafío es que es muy difícil hacer innovación desde un gremio, ¿vale? Porque al final nosotros no somos el elemento que hace la innovación, sino que lo que queremos ser facilitadores, ¿no? Entonces, tenemos que poder comunicarnos con el exterior, porque al final nosotros como hoteleros somos negocio muy, hasta cierto punto, conservador de activo inmobiliario, etcétera, y tenemos ganas de hacer cosas, pero hay que moverse por ahí, ¿no? Y luego, uno de los principales retos que tenemos es, primero, el poner en valor el sector, ¿no? Obviamente, el sector turístico tiene muchísimas derivadas, por una parte muy importante, hay mucha actividad de valor añadido. Y cómo hacemos esto llegar a la sociedad, ¿no? Después, obviamente, tenemos cambios de las preferencias de los viajeros desde el punto de vista de digitalización, de sostenibilidad, etcétera, que hay que juntarlo todo, ¿no? Pero al final hay un elemento muy importante que es el de visibilidad y que puedas ser percibido realmente como un sitio donde vas a ayudar a hacer innovación y no simplemente te vas a alimentar a hacer 4 webinars y hacer un poco de divulgación, ¿vale? Hablamos, quizás hay una doble vertiente, ¿no? De comunicarlo al sector y de comunicarlo a la sociedad, y antes estábamos hablando de ello, sin entrar en temas muy específicos, pero evidentemente el turismo tiene digamos, sus etiquetas y aquí lo sabemos. Entonces, hablábamos antes de la importancia del relato, ¿no? De saber contar nuestra historia y de poner en valor lo nuestro, ¿no? Sí, y lo que hablábamos antes, a veces nos centramos, que nos gusta mucho hablar de métricas, de porcentajes, de PIB, etcétera, y es contenido de significado real para la gente en general, ¿no? Entonces, al final, lo que creemos que tenemos que hacer es centrarnos en lo que hacemos bien, en lo que aportamos desde un punto de vista positivo y comunicativo, de ponerlo sobre la mesa, ¿vale? Porque el relato genérico tenemos un poco perdido, en el sentido que parece que el turismo solo es servir cafés, ¿vale? Y hay bastante mucho más que eso, ¿vale? Y nos tenemos que centrar en eso. Y como el sector, muchas veces cometemos el error de tirar a lo que te decía antes, estas métricas, números, tenemos esta necesidad de, oye, que no somos tan malos, ¿eh? Y eso es un error, porque al final lo que hace es reforzar la idea preconcebida de que somos malos, ¿vale? Y de cara a esa comunicación al sector, aquí hoy nos acompañan sobre todo hoteleros. ¿Qué hay en esta iniciativa para ellos? A ver, desde el punto de vista del sector, lo primero, he dicho antes que no queremos ser una herramienta de divulgación puramente dura, pero hay una parte muy importante que es la divulgación, en el sentido de que el hotelero, bien sea una cadena, un independiente, etcétera, tenga exposición, tenga visibilidad de qué es lo que sucede, ¿vale? Luego hay una parte muy importante que es la persona que tiene una idea de negocio, el emprendedor, la startup,
tenga un contacto con el potencial cliente sobre la realidad del mercado, más allá de lo que ellos pueden pensar, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es el punto de unión, ahí es lo que aportamos, ¿vale? En el sentido de facilitar que se puedan conectar entre ellos y luego obviamente como hub después en la parte digamos, la parte más de aceleradora, preaceleradora, está la parte de formar, de ayudar, de acompañar, de mentorizar, etcétera, ¿no? Vamos a decir que es un poquito esa parte. ¿Cómo trabajáis con startups? ¿Cómo las localizáis? ¿Se presentan a vosotros? ¿Cómo las apoyáis? ¿Cómo las presentáis a los hoteleros también? Vale. Sí, básicamente hay dos vías de trabajo. Una que es la principal, que es que llevamos ya 2 años, digamos, dos jornadas, que es el Go Tourism App, que es un programa de preaceleración, ¿vale? Que básicamente lo que hacemos es una captación de proyectos, está abierto a quien quiera, decir, oye, ¿qué ideas tenéis? ¿Vale? Esto lo recibimos y hacemos un filtraje. Aquí estamos hablando de ideas que puede ser algo tan básico como todavía no tienen ni un business plan como tal, ¿no? Es decir, cosas que estamos en una fase muy verde, ¿vale? Entonces, una vez hay un filtraje, al final entendemos innovación como algo que va más allá puramente a tecnología, ¿vale? Tenemos la capa de digitalización, la capa de sostenibilidad, pero al final tenemos innovación como distintas cosas nuevas en el sector, ¿no? A veces la parte operativa es mucho menos sexy, también es innovación, ¿no? Entonces, una vez hemos hecho el filtraje, que los proyectos tienen sentido, ¿vale? Entonces, hay un programa de preaceleración en lo que el ejemplo paradigmático es pasamos de alguien que tiene una idea a ayudarle a montar un business plan, entender cuál es el market fit, el poder llegar a montar una presentación para que la gente pueda explicar cuál es su negocio, ¿no? Después ahí montamos, que de hecho lo hicimos el año pasado en esta misma sala, hacemos lo que llamamos el Demo Day, que es un día en que estos proyectos se presentan, ¿no? Se presentan ante un jurado y a toda la gente que quiera venir a verlo. Y entonces ahí marcamos o seleccionamos unos proyectos, los que están que están más desarrollados, los que han hecho una evolución mejor, los que tienen un mejor market fit, ¿no? Y a esos pasamos a la fase de mentorización. Les acompañamos, buscamos mentores del sector que puedan aportar valor a esas empresas y a partir de ahí vamos evolucionando, ¿no? Entonces, estos 2 primeros años que hemos tenido este programa ya han pasado 19 empresas. Algunas han caído, algunas están ya continuando, algunos están aquí, han hecho rondas de financiación el año anterior. Identify App, que ellos, aparte del programa, ellos llevan mucho trabajando por su cuenta, es una ronda de 400.000. Tenemos Hub City Guides, que es un proyecto, nos entendamos, es un Uber para los guías turísticos oficiales, ¿vale? Para ponerlos juntos con las agencias, etcétera, ¿no? Decir, oye, mira, pues he cerrado un paquete para la Sagrada Familia tal día y tal, ¿quién está disponible? ¿Cómo lo hacemos? De una forma que haya un marketplace bueno. Pues ellos justo ahora, hace 2 semanas, salió publicado a través del Ayuntamiento de Barcelona, había fondos Next Generation, acaban de obtener 60.000 euros para tirar para adelante, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos trabajando. Luego, te decía que había 2 variantes. Sí que es cierto que puntualmente hay algún proyecto que nos lleva fuera, digamos, del workflow del Go Tourism App, digamos, de presentar el proyecto, hacer el demo day, que consideramos que está maduro, que aporta valor, entonces lo cogemos, ¿no? Un ejemplo es Swifton, que es una empresa que tiene unos dispositivos que permiten, a nivel con gamificación, permite que el usuario use menos agua en su estancia en las habitaciones. Y luego tiene una parte de datos, de reporting, etcétera, ¿no? Y ellos, que aquí hay una parte de hardware y tal, ellos ya habían desarrollado bastante trabajo y decidimos incorporarlos en medio del camino. Luego, en tu percepción, de todos estos proyectos, ¿cuáles suelen funcionar mejor? Entiendo que hay muchos proyectos que pueden ser interesantes tecnológicamente, pero que a lo mejor luego el sector no le ve la utilidad rápidamente, o al revés, proyectos que responden muy rápidamente a una necesidad concreta. ¿Cómo lo ves? Mira, honestamente, soy muy agnóstico. ¿Qué quiero decir? Una vez hemos puesto el filtro que te decía antes de digitalización, sostenibilidad e innovación, ¿vale? A veces lo que funciona o no funciona nos sorprende. Es decir, por ejemplo, ha habido muchos proyectos en el ámbito de sostenibilidad, sobre todo en el ámbito de comunicar si un establecimiento lo es, rutas sostenibles, etcétera, ¿vale? Que después han tenido dificultades de articularlo con una proposición de valor
de cara al usuario final, ¿no? De cara al cliente, al usuario tiene sentido, pero el que lo tiene que poner sobre la mesa les ha costado, ¿no? Después hay soluciones, como te he explicado ahora mismo, el Hub City Guides es un tipo de operativa que nosotros no habíamos contemplado como, ostras, hace falta innovar en el ámbito de los guías turísticos, ¿vale? Porque desconocíamos que, honestamente, pues, cómo funcionaba era algo tan arcaico como una lista de teléfonos. Oye, Miguel, ¿puedes venir mañana a la familia? Hostia, no. Hostia, tenía una cancelación y no sabía que... Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y es una cosa que es importante para nosotros, es no tener una idea preconcebida de lo que funciona y lo que no funciona. Por eso te decía que es muy importante que seamos facilitadores con una visión de querer hacer Barcelona un destino de excelencia de innovación turística, pero no hacernos trampa al solitario nosotros mismos. Y luego has mencionado la pata de sostenibilidad, que también es, evidentemente, nosotros los que trabajamos en comunicación recibimos notas de prensa sobre sostenibilidad como el tema del que más con mucha diferencia. Y llega un punto en el que es complicado distinguir hasta qué punto es una intención real o hay un proyecto real, o hasta qué punto es algo que socialmente está bien aceptado, es marketing. Entonces, ¿vosotros cómo lo enfocáis? Mira, hay una parte de aquí, hay un poco de sesgo mío personal de cómo lo veo. Es la parte, el elemento de sostenibilidad es un elemento que ya es una condición necesaria desde el punto de vista del cliente, ¿vale? Lo que sucede como en su momento, ahora lo estoy simplificando, como en su momento apareció el Wi-Fi en los hoteles, ¿vale? Que en un inicio todo el mundo tenía la obsesión de, hostia, voy a cobrar, ¿cómo puedo hacer un portal cautivo que te cobro por segundos, por minutos, etcétera? Y al final, ¿qué ha pasado? Que se ha convertido en una commodity, en el buen sentido de la palabra, que es necesario tenerlo, que funcione como un pepino. Es decir, es más importante que la wifi funcione bien que casi el agua caliente, ¿vale? Entonces, el elemento de sostenibilidad, lo que sucede es que en el sector seguimos teniendo la necesidad imperiosa o querer de cómo lo podemos comercializar, ¿vale? Y es cierto que si tú haces un buen trabajo en posicionamiento, como establecimiento sostenible, etcétera, puedes te puede tener un impacto en tu ADR, ¿vale? Pero hay un elemento como te decía antes, de condición necesaria. Es decir, si no lo tienes, no es tanto que no es tanto que dejas de incrementar tu ADR, sino que dejas de transaccionar con ese cliente, ¿vale? Entonces, y este es un elemento complicado porque al final, obviamente, requiere un compromiso desde el punto de vista de la empresa, luego requiere cambiar procesos, hacer cosas nuevas. Por ejemplo, viendo uno de nuestros proyectos con los que hemos trabajado, Identify App. Por ejemplo, ellos lo que hacen es unas guías turísticas personalizadas que lo que buscan es salirnos un poco de Sagrada Familia, Rambla, etcétera, y decir, oye, pues tú estás en el Hotel Gallery, aquí tienes una serie de cosas que hacer, ¿vale? Que más allá de la ubicación, también por el estilo de establecimiento, digamos que el Gallery pues, tiene una bodega muy buena de ginebras, por ejemplo, ¿no? Pues podrías montar una ruta específica de ginebras, etcétera, ¿no? Entonces, esto permite ofrecerle al cliente una capa de servicio en la que le estás dando una capa de sostenibilidad, que no estamos hablando desde un punto de vista de waste, sino estamos en un tema de vamos a integrarte con el ecosistema de la ciudad, ¿vale? Pero realmente no va a tener un retorno directo en dólares transaccional que puedas visibilizar de modo muy clara, ¿no? Es como, por ejemplo, y ahora quizá me alargo, pero cuando muchas veces hablamos de la parte del F&B en un hotel, ¿vale? Que en muchos casos es un centro de coste, pero sabemos que tiene un impacto indirecto brutal a la valoración de la experiencia global, ¿vale? ¿Cómo le pones el dólar? Es muy complicado, pero sabemos que existe, ¿no? Entonces, con la parte de sostenibilidad, esa es la gran dificultad. Poder comunicar realmente el impacto que tiene la experiencia del cliente, pero que nosotros, los hoteleros, todavía nos falta entender que no tiene una traducción directa en la cuenta de resultados de forma inmediata. Se nos ha pasado el tiempo volando, caray, sí, pero sí que tengo que hacer ya aprendiendo el personal, trabajando en tecnología y con tanta moda que hay todos los años, inteligencia artificial, antes era blockchain, antes era big data. ¿A ti qué te parece? ¿Qué tecnología realmente puede ser más importante para los hoteleros ahora? Mira, primero de todo, y eso aplica a cualquier tecnología, el objetivo es dar mejor experiencia al cliente. Entonces, eso es la parte más importante. Es decir, si no cubrimos esto, me da igual que sea un chatbot, que sea lo que sea, olvídate, ¿vale? Luego, sí que es verdad que la explosión de la IA tiene un impacto genérico primero, porque nos está llegando un tsunami de propuestas, de proyectos, de soluciones, etcétera, que es hasta cierto punto es abrumador poder filtrar. Pero luego, por otro lado,
hoy en día el poder equipar a tu equipo del hotel con un par de licencias de ChatGPT y empezar a utilizarlo como editor de tu propia comunicación con los clientes y tal, tiene un impacto muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, aquí, lo siento, mi respuesta no es muy creativa, pero es la IA por estos dos elementos. Pues, pero ha sido un placer charlar contigo. A vosotros. Ya conocemos más del Barcelona Travel Hub, así que aquí lo tenéis para cualquier pregunta y pido un aplauso para él. Muchas gracias. Gracias.